En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hace más de 1 año y medio que no teníamos una misa así presencial en español. Nos hemos visto las caras a veces aquí en la oficina, en otros sitios o en la catedral, donde he hecho misas y nos hemos visto con algunos, pero es la primera vez que tenemos una misa ya con un grupo amplio en español y casi me llena de emoción. Algunos he visto que ya salían las lágrimas después de tanto tiempo como en túnel, pero hemos resistido y Dios nos bendecirá. Él sabe más y por qué tolera este tipo de cosas que nos hacen sufrir y algunos, más que sufrir, les ha llevado a quitar la vida. En este día de alegría, donde ya estamos reunidos en la fe, rezamos también por los niños pequeños que están en la planta 5, disfrutando de una catequesis, y me he encontrado con 3 jóvenes que le podrán dar catequesis de tal manera que las 3 catequistas que hoy están con ellos, a partir de la semana que viene, podrán estar aquí y podrán otros acudar, tener cuidado del tiempo de los niños pequeños durante este tiempo. Hoy me han pedido que recemos de modo especial por las intenciones de Mechi Nassar, Adriana Arias, también por Diego, me han pedido que recemos. También por los cumpleaños de Ana María Clix, la madre de Anita, que está en las Filipinas y que está asistiendo a esta misa desde Manila. También rezamos por María Alejandra, que no sé dónde está ahora, yo creo que está en México, y que también ha celebrado su cumpleaños hace unos días. Rezamos por la salud de Juan Camilo Lopera, Carolina Prada, Mictonio González, Facundo González, Shirlene González, Leonardo González, Ana Elena Guiñazo, Mariano Sasso, Zaiba Tomar, Florángela Albarracín, Valentina Dasa, Anís Clemente, Floriza Flores, Rebeca del Valle, Yolanda Limones, Alfredo Sánchez, Marley Sánchez, Zuleima Sánchez, Irma Escalante, Eduardo Chain, que está ahora mismo en Bogotá en cuidados intensivos, Blanca Lilia de Holguín, que está siendo operada de una hidrofelacia en Cali. Rezamos también por el eterno descanso de Mariano, el tío de Mariana, que vive aquí, Jorge Gerardo Gómez, Ina Cano, Antonio Morales, Roberto Sánchez, Omar Jaimes, María Lourdes Pinzón, Luis Alberto Pérez, Margaret Phillips, Andrea Paz Guitón, Christopher Guitón, Carlos Dipache, José Alzuró, Georgette Budón, Alicia Maldonado, y también por el cumpleaños de María Lía Moando, y por todas las intenciones de todos los que estáis aquí y todos los que siguen la misa online. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres. Decimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que unes a los fieles con una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente nuestros corazones estén firmes donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. ¿Podéis sentaros? Primera lectura. Lectura tomada del libro de Josué. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas. Y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quien quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a todos, a nosotros y a nuestros padres, y Él que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso, también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Respondemos: gusten y vean qué bueno es el Señor. Todos. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Todos. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran al justo y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Todos. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Todos. El justo padece muchos males, pero el Señor los libra de ellos. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo. Todos. La maldad hará morir al malvado, y a los que odian al justo serán castigados. Pero el Señor rescata a sus servidores, y los que se refugian en Él no serán castigados. Todos. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres a su propio marido como al Señor.
porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera, las mujeres deben respetar en todo a su marido. Los maridos amen a su esposa, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Ella la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga, y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su propia mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de escuchar las enseñanzas de Jesús, muchos de sus discípulos decían: es duro este lenguaje. ¿Quiénes pueden escucharlo? Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarle. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. ¿Podéis sentaros? Prácticamente casi todas las semanas tenemos todos los sábados reuniones con gente del gobierno recordándonos lo que se puede hacer. O sea, entiendo que todos estamos ya hasta aquí de criterios, de restricciones y de cosas que las ofrecemos a Dios, y quizás sean los sacrificios, es como una especie de mortificación continua durante todo este tiempo de la pandemia, ¿no? Pero también me llena de alegría porque cuando uno lo ofrece a Dios, se ven frutos, ¿no? Rezar, por ejemplo, el miércoles que viene, desde la oficina que tengo arriba, en la 5ª planta, estaré dando una clase doctrinal durante todo un año
para 25 adultos que han decidido bautizarse. Rezad por ellos para que perseveren. En este tiempo donde escuchamos cosas malas, también hay muchas cosas buenas. Hay historias increíbles. Hay un tipo, por ejemplo, de raza india, 60 años. Aquí en esta, iba a decir capilla, en este hall que hemos transformado en capilla, sobre todo por la presencia de la Virgen de Fátima. Esta imagen que veis aquí es la imagen de Fátima que va en procesión no sé de cuántos años y atrae miles de personas cada 13 de cada mes para rezarle a la Virgen y obtener favores. Quizá yo le atribuyo a ella el que esta persona de 60 años, cuando me contaba el otro día, cuando era joven, mi familia iba a un templo hindú, pero no frecuentemente, de vez en cuando, con lo cual mi hermano y yo nunca fuimos. Cuando éramos teenagers es cuando empezaron a mis padres a tomarse más en serio ir al templo y nos decían que fuéramos, pero él me decía, yo no tenía interés. Con el paso del tiempo se casó, tuvo una vida muy compleja, muy irregular y con una separación, con un hijo y una hija. La hija vive con él y él me contaba que hace unos meses un amigo suyo, abogado, también de raza india, muy amigo, que estaba viniendo aquí a la misa casi a diario, está viniendo aquí casi a diario a la Santa Misa en esta capilla, ¿no? Que tenemos misa a las 6:30 cada día, excepto hoy, que es a las 5 en español. Pues le invitó a venir a esa misa y él asistía sin recibir la comunión porque no estaba bautizado. Venía una vez a la semana, un día entre semana, pero una vez a la semana. Y me contaba que él tiene 60 años, ¿eh? Padre, es la primera vez que he encontrado a Dios. Por primera vez en mi vida. Quiero bautizarme, ¿no? Que te lo diga una persona de 60 años, todos nosotros ya estamos bautizados, ¿verdad? Si hay alguien que no lo esté, también que se anime, ¿no? Pero rezar por ellos. También lo decía porque en esta pandemia escuchamos cosas malas, pero os cuento esta historia como muchísimas otras, que podría contar y contar y contar, pero me alargaría mucho, donde se ve que Dios y la Santísima Virgen siguen actuando en los corazones de mucha gente, que Dios no nos abandona, aunque a veces pensemos dónde está Dios, ¿no? Dios está presente, tengámoslo también a Él presente. Las lecturas que hemos leído hoy son muy dramáticas, ¿no? Son muy exigentes. La primera lectura es acerca precisamente de cuando el profeta o el patriarca Josué, que era el que continuó la labor de Moisés. Moisés murió en la entrada, pero no entró en la tierra prometida. Josué lo hizo. Y cuando estaban ya en la tierra prometida, precisamente en el lugar de Sechem que hemos leído en la primera lectura, es cuando precisamente él se acerca a su pueblo y les dice, vamos a renovar la alianza con Dios. Esa alianza que hizo con Adán y Eva, con Noah, con Abraham y ahora con Moisés y ahora con Joshua, pero ya en la tierra que Dios se había prometido. Este hecho coincide en la tierra de Sechem, que era 40 kilómetros al norte de la futura Jerusalén, porque Jerusalén no existía. Y era, parece ser, el lugar exacto donde por primera vez Dios habló con Abraham para establecer una alianza con él. Por eso, una historia que había pasado hace unos siglos, Abraham había vivido 500 años antes, el pueblo de Israel había dado más vueltas porque habían ido, voy a decir más vueltas que un tonto, habían ido a Egipto, luego se habían vuelto, y ahora habían vuelto al mismo sitio y quizá ahí Dios le movía a Joshua para decirle a la gente, vamos a hacer aquí una alianza de nuevo. Los que quieran servir a Dios, que se unan a mí. Y los que no, son libres de seguir, porque en esas tierras hay muchos que adoraban a otros dioses. Pues en la lectura hemos leído, los que quieran seguir al Dios de los amorovitas, seguíanle. A los que quieran seguir al Dios de nuestra alianza, al único Dios, al Dios de Abraham, al Dios de Moisés, que den un paso al frente y me sigan. Y es muy bonito ver que todos hicieron esa alianza. En la alianza que nosotros también tenemos que renovar. En los portugueses, no sé si aquí alguien sabe portugués, cuando dicen os novos, cuando renuevan una alianza o el matrimonio o lo que sea, una promesa, se hacen nuevos. Una expresión muy bonita porque cada vez que renovamos el matrimonio, o yo, por ejemplo, cuando celebro también el día de mi ordenación sacerdotal, nos llenamos de alegría, nos hacemos jóvenes de nuevo,
Por eso es muy bueno renovarse. Renovarse y renovarse. Y eso es lo que Dios le pedía a Joshua y también lo hicieron. Esa fidelidad que eso también se nos ha recordado en la segunda lectura. Y quizá muchas, sobre todo las mujeres, estén pensando en ese marido, quieran a sus mujeres. Me acuerdo de un curso de retiro espiritual que predicaba en Malasia y precisamente cité este párrafo de San Pablo a los Efesios. Maridos, quieran a sus mujeres y quieran como Dios, estén dispuestos también a morir en la cruz por su mujer, si hiciera falta. Yo me acuerdo que después de esa meditación donde hablaba de todo esto y donde leí ese párrafo, luego me metí en el confesionario donde la gente venía a confesar o de edición espiritual y me vino una señora y me dice, padre, usted también predica retiros, era un retiro para mujeres, ¿verdad? Usted también predica retiro para varones, sí, pues voy a invitar a mi marido para que venga y cuando esté, insístale en esto, por favor. Eso es cierto, y es cierto, por eso es bueno renovar. Esta mañana felicitaba precisamente a una pareja que hoy celebra aniversario de bodas, Mónica Lim y Mark Lim. El año que viene celebran un aniversario redondo, 25 años de casados. Y me pedían si podían en la iglesia de San José el año que viene hacer ya un booking porque querían renovar su matrimonio. He dicho, por supuesto que sí. Eso es muy bueno hacerlo. Es muy bueno que todos renovemos esas promesas. Y algunas veces cuando encontremos dificultades, fijaros que el evangelio que hemos leído, donde muchos dejaron a Jesús porque no entendían que pudiéramos comer su cuerpo y beber su sangre. Esos intelectuales racionalistas fariseos no podían entenderlo. Si miráis el evangelio en griego, el original de San Juan, el Señor habla de comer mi cuerpo y si vais a la expresión en griego, la palabra flesh, la palabra carne, en griego es sarx. O sea, no dejaba ninguna duda de que el Señor y la palabra comer era como chewing, ¿no? Como masticar y tragar. Por lo tanto, no era hablando en simbólico, como dicen los protestantes, que no entienden la Eucaristía, ni lo toman, ni tienen tampoco la Santa Misa. No tienen la Eucaristía, no creen en ella. Pero nosotros sí, porque el Señor lo dijo. Si no coméis esta carne que yo os voy a dar y esta sangre, si no coméis en la Eucaristía, no tenéis vida en vosotros. Por eso la Eucaristía nos llena de fuerzas. Es muy bonito lo que pasó y narra precisamente en un libro, Muggeridge. Es un converso, Muggeridge, un converso que escribió acerca de la Madre Teresa de Calcuta, después de haber hecho un documental acerca de ella. Pues era muy interesante, porque en ese documental titulado en original Something Beautiful for God, algo bonito para Dios, donde era un documental acerca de la Madre Teresa de Calcuta. Y cuando a ella le preguntaban cómo es posible que llegara a tanta gente, que había hecho tanto bien, salvado tantas vidas en la India y tantos sitios, ¿no? Incluso ocupada de los más enfermos, leprosos, gente con sida, gente, como por así decirlo, los excrementos de la sociedad, que ella llamaba los más pobres de los pobres. Pues cuando le preguntaban cómo es posible que haga esto, ella respondía, mire, porque todos los días yo y mis hermanas nos levantamos y escuchamos misa a las 4:30 de la mañana. Pero escuchar misa yo también lo puedo aceptar, ¿no? Pero a las 4:30 de la mañana yo también para mí es duro. Pero en esos países como en Indonesia se levantan muy temprano. Pero me llama la atención porque ella decía esto, ¿no? Si no me encuentro con el maestro cada día, lo que hago se convertiría en una labor social simplemente y me cansaría. Lo que hago es caridad, es amor y me llena el corazón de alegría. Por eso con la Eucaristía sí que podemos. Eso nos sirve a todos, ¿eh? Cuando encontremos dificultades en la vida, tenemos que tener decisiones que a veces no sabemos por dónde tirar. Acudamos a la Eucaristía. Es lo que el Señor precisamente tenía en mente cuando hemos leído todas estas semanas el capítulo 6 y ahora la conclusión. Que ni siquiera San Pedro y los demás apóstoles entendían y por eso cuando todos le dejaron se quedaron solamente el Señor y los 12. ¿También vosotros queréis iros? San Pedro fue el único que abrió la boca y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Como diciendo, yo no entiendo tampoco lo que estás hablando, ¿no?
No somos caníbales. Vamos a comer tu cuerpo. No entendemos, pero te seguimos porque hablas como nadie ha hablado nunca, porque haces milagros, porque demuestra que eres Dios, aunque no entendemos algunas cosas. Lo mismo nos pasa a nosotros. Es la manera de tirar para adelante. Hay una historia que cuando preparaba esta homilía leía en un libro, y es una historia muy bonita, que no es un chiste. Es dura al principio, pero luego veréis cómo acaba, ¿no? Y que pienso que compensa leerla, aunque la voy traduciendo del inglés, ¿no? Pasó en Rusia, en tiempos de persecución de los cristianos, donde era mucho peor que la pandemia, no nos quejemos, donde las iglesias se convirtieron en gimnasios o museos o las quemaron, donde estaba prohibido rezar, incluso en grupo. Esto nos meterían en la cárcel o nos fusilarían. El tener aquí 50 personas, 60 como estamos, pues aquí dentro, pues en ese contexto había un grupo que se reunió en secreto para hacer oración en Rusia, en el momento más álgido de la persecución de la iglesia cristiana. De repente, la puerta se abrió por el empujón con una bota de un soldado que llevaba enfundado en sus manos una metralleta y apuntándoles, alzando la voz, empezó a increparles y les dijo: si hay alguno aquí que no crea en Jesús, puede salir. Los que se queden dentro verán lo que les puede pasar. En ese momento varios se escaparon de esa habitación corriendo y ese soldado cerró la puerta todavía con la metralleta en la mano y apuntándoles. Los otros no sabían lo que podía pasar. Después de cerrar la puerta, de repente, todos los que quedaron dentro vieron a ese hombre que todavía les apuntaba con la metralleta, pero en ese momento su cara cambió, les sonrió. Se dio la vuelta, abrió la puerta y iba a salir. Se volteó, les sonrió de nuevo y les dijo: yo también soy cristiano. Esos que han salido no merece la pena que estén aquí, que son las personas bravas que aman a Jesucristo realmente. Y se fue. Es una historia curiosa, que no sé lo que nos pasaría. Yo cuando la leí ayer, me llamó la atención qué partido tomaríamos. Si hubiéramos tomado la puerta y escaparnos, hubiéramos sido personas que perseveramos allí. Eso quizá no nos pasa nunca en la vida, ¿no? Pero sí que nos pasa todos los días a diario, cuando a veces es el tiempo de hacer mi oración, hacer mi rosario, ir a misa. Y en ese momento sí que podemos escaparnos, o como estamos aquí, rezando. Y eso demuestra que tenemos la fe, que amamos a Jesucristo y que no queremos precisamente llenar de este sacramento que es la Eucaristía, que nos transmite la fe, la alegría, la fuerza para perseverar. Vamos a darle gracias al Señor y acudir a la Santísima Virgen para que nos llene siempre en la Eucaristía de fe, de esperanza, de amor, que nos ayude a perseverar y que ayudemos también, porque como comentaba en esta historia de este hombre de 60 años, Yeye es un hombre, pues con mucha gente que todavía busca a Dios. Y nosotros podemos ser los instrumentos para acercarles a Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie para recitar el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y caló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que venga en nuestro auxilio y por el honor de su nombre, escuche nuestra oración. Para que el Señor, en su infinita bondad, se acuerde del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro obispo William y de todos los demás obispos que anuncian la palabra de Dios, para que bendiga a los sacerdotes y diáconos, y en su gran misericordia se acuerde de todos los fieles que aman a Jesucristo. Roguemos al Señor. Para que Dios conceda salud a los enfermos, trabajo a los que buscan, acierto a los que enseñan, a los padres, catequistas, y constancia en nuestras oraciones diarias. Roguemos al Señor. Para que el Señor infunda en el corazón de los pecadores un vivo y sincero arrepentimiento de sus culpas, les conceda el perdón de sus pecados y les dé fuerza para no recaer en el mal. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor conceda sus dones a nuestros familiares, amigos, bienhechores y el cielo a todos aquellos fallecidos que queremos recordar. Roguemos al Señor. Señor Padre Santo, fuente de toda sabiduría, que mostraste al apóstol Pedro la soberanía de tu Hijo, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que nuestra fe encuentre siempre su más sólido fundamento en las enseñanzas del sucesor de Pedro, el Papa, y que todos los pueblos, iluminados por la luz del Espíritu, reconozcan en Jesús de Nazaret al Cristo vivo y glorioso y lleguen a ser piedras vivas en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Podéis sentaros. Simplemente recordaros varias cosas antes de poner la música del ofertorio. Nos han pedido durante todo este tiempo que no cantemos, aunque si murmuramos así por lo bajito no hay ningún problema, ¿no? Precisamente por esto no tenemos un coro. El gobierno nos impone que si queramos cantar tenemos que estar a 3 metros cada persona, con lo cual 3 metros no sé dónde estaría el coro. Y además que antes de cantar cada uno tendría que hacerse un ART, un rapid test en una clínica. Entonces no queremos imponer eso al coro, ¿no? A ver si dejan dentro de un tiempo cosas más normales, que yo creo que lo harán porque lo harán pronto, ¿no? Lo mismo que el único que dejan que se quite la máscara y durante el tiempo que habla en alguna oración o en la homilía es el sacerdote, y ahora cuando esté junto con el que ayuda a la misa la tendré que tener puesta, ¿no? O sea, hay muchas imposiciones que nos imponen y tenemos que seguirlas porque ha habido ya 4 iglesias católicas que han tenido algún caso. Inmediatamente sé que han ido allá y han recabado incluso las grabaciones. La policía pidió las grabaciones, aquí hay 4 cámaras en lo alto, ¿no? En cada iglesia también las hay, ¿no? Y han pedido esas grabaciones, he listado los que están. Gracias a Dios se siguió todo, no hubo clústeres porque se siguieron los protocolos, con lo cual era todo muy... no hubo nada y de hecho nadie... Pero tenemos que seguir un mínimo de reglas para no crear ningún clúster porque eso incluye luego mucho dinero para el gobierno, ¿no? Por eso no queremos, pero sí que queremos empezar estas misas, ¿no? Lo mismo que también nos piden el que no pasemos materiales, por eso no he impreso, aunque quizá yo lo pensaba hoy, que a lo mejor podemos imprimir y dejarlos allá, pero si ponemos los folletos en las sillas otras semanas, os los tenéis que llevar. No podemos pasar unos a otros, ¿no? Lo mismo que al acabar la misa tendréis que todos desalojar y además por primero esta zona, Ángeles nos invitará a salir para no crear aglomeraciones. Tenemos que seguir todo este tipo de reglas, no creo que sean demasiadas, pero bueno, las ofrecemos a Dios. Lo mismo que tampoco podemos hacer una colecta
los que quieran hacer algún donativo, en la entrada hay una caja donde pueden poner una hucha, algo en la entrada o la salida, o bien en el Pay Now, pero no podemos hacer tampoco una colecta pasando una bolsa, ¿no? Y vamos a tener al ofertorio. A la hora de recibir la comunión, podéis luego pasar por aquí y también por orden. Quizá los de esta zona vayan pasando y luego los de esta zona para hacerlo en orden y no aglomerarnos, ¿no? Y volver a regresar también al sitio, ¿no? Yo utilizaré el sanitizer y también allí habrá alguien atrás que os pasará un sanitizer y todas las comuniones tienen que ser en la mano. No podemos recibir en la boca, ¿no? Y a la hora de terminar, algunas veces cuando teníamos misa, pues utilizando el Zoom nos quedamos hablando, charlando. A partir de ahora no podremos hacer esto, tenemos que terminar la misa y terminar la grabación. Son avisos que doy para poder cumplir las reglas que nos dicen, porque estamos alquilando este hall, pero nos imponen este tipo de reglas y mientras las cosas vayan bien, pues podremos disfrutar de él y yo creo que iremos incrementando el número. Al principio son 50 personas, pero yo creo que podremos ir incorporando más y más, ¿no? Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para honra y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, que con el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos. Sé bondadoso con nosotros y concede a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen. Sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Dios poderoso de
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con el arzobispo de esta diócesis, William, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Venga tu reino.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Pasa con vosotros. Pasa con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invito a todos los que están siguiendo esta misa a través de ese teléfono de enfrente, a través de internet, a que se unan conmigo a la comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena
Realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Deseándoos un gran domingo, lo que queda del día, y también una grandísima semana por delante. Algunos, creo que los niños todavía muchos están de vacaciones y eso quizás sea un quebradero de cabeza para los mayores. Vamos a disfrutar de todos estos días y los niños sobre todo obedecer a vuestros padres, ¿eh? El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.